Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Constitucional y continuando con el tema relativo a la división de poderes. En esta ocasión vamos a analizar el tema concerniente al Poder Supremo de la Federación. Tal y como lo habíamos comentado ya con antelación, la tesis mexicana que han seguido casi todas las constituciones de este país es que no hay división de poderes, sino que más bien existe un solo poder, es decir, el poder supremo de la federación, mismo que se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Así que lo que está dividido es el ejercicio del poder. Ahora, cada rama del poder eh, es creado por la propia Constitución, la que le señala expresamente sus facultades, su competencia, por lo que no se les atribuye lo que no podrán ejercer. Ahora bien, hay que recordar que la prohibición a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 49 de la Constitución Federal, por cuanto hace a que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo, pues no es tajante ni absoluta, porque el desempeño de cada una de dichas funciones no se confiere con exclusividad a determinados grupos de órganos estatales, es decir, que la distribución de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial no origina círculos competenciales cerrados entre tales grupos orgánicos, de tal manera que ninguno de estos pueda únicamente ejercer uno solo de esos poderes. En otras palabras, la calificación de órganos legislativos, ejecutivos o judiciales obedece a que en sus respectivas funciones primordiales estriban elaborar leyes, en aplicarlas a los casos concretos, sin resolver ningún conflicto jurídico o en decidir controversias de derecho conforme a ellas. Esta primordial función no excluye, sin embargo, que cada uno de dichos órganos puede ejercer funciones que no se comprendan en su principal esfera de competencia. Así, por ejemplo, los órganos legislativos, es decir, aquellos cuya actividad primordial consiste en elaborar leyes, puedan desempeñar la función ejecutiva o administrativa o incluso la jurisdiccional, desde luego, obviamente, en los casos expresamente previstos por la propia Constitución Federal. Esta situación también se presenta tratándose de los órganos ejecutivos y judiciales, ya que los primeros pueden ejercer el poder legislativo y el judicial al elaborar respectivamente normas de carácter general, abstractas e impersonales, como ya lo vimos con antelación, y reciben el nombre de reglamentos, que se dividen en dos: los reglamentos autónomos y los reglamentos heterónomos, pero también pueden resolver o dirimir conflictos de acuerdo a la competencia constitucional de excepción que les atribuya la propia norma fundamental. En este sentido, entonces, recordemos que el Ejecutivo Federal tiene encargado lo que es la administración de justicia en materia administrativa a través de los tribunales de justicia administrativa. En este caso, tratándose de controversias entre la administración pública de las entidades federativas y un gobernado, pues tenemos los tribunales de justicia administrativa de la Ciudad de México y de las diversas entidades federativas. Y por lo que concierne a los conflictos entre los órganos de la administración pública federal y los gobernados, pues tenemos en este caso al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por lo anterior, afirma Burgoa que la llamada división de poderes, aunque ostente una denominación impropia, debe entenderse como separación,
no de las funciones en que el poder público se traduce, sino de los órganos en que cada una de ellas se deposita para evitar que se concentren en uno solo que las absorba totalmente. En este sentido, dice que su nombre correcto debería ser teoría de la separación de los órganos del poder público o del poder del Estado. Bien, ahora vamos a analizar otro tema relacionado también con la división de poderes, y es el relativo a la colaboración entre las ramas del poder. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula y establece la colaboración entre las ramas del poder, o sea, cuando dos o incluso tres de las ramas del poder realizan parte de una facultad o una función. Así tenemos, por ejemplo, que en el procedimiento legislativo, el presidente de la República o los gobernadores tienen la facultad de presentar una iniciativa de ley, así como la facultad de veto y la publicación de la ley, mientras que el Congreso de la Unión o los congresos locales tienen la potestad de discutir, aprobar y sancionar un proyecto de ley que presente el Ejecutivo. Esto desde luego con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal. Asimismo, el Senado de la República ratifica los tratados internacionales celebrados por el presidente de la República conforme a lo dispuesto por los artículos 76 fracción primera, 89 fracción décima y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De la misma forma, el Senado de la República ratifica los nombramientos que el presidente de la República haga de los secretarios de Estado en caso de que opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de la Defensa Nacional y Marina, el secretario responsable de control interno del Ejecutivo Federal, del secretario de Relaciones Exteriores, de los embajadores y cónsules generales, de los empleados superiores del ramo de relaciones, de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, desde luego en términos de lo que disponen los artículos, en este caso el artículo 76, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, considero pertinente para efectos de los temas que estamos analizando, ver lo concerniente a la confusión de poderes y las facultades extraordinarias del Ejecutivo para legislar, pero esto lo vamos a analizar en la siguiente cápsula. Así es que por el momento es todo. Se despide de ustedes su amigo y servidor, el doctor Eduardo Preciado. Hasta pronto.